pedirle que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando uno lee el libro de Hechos, uno puede ver elementos esenciales en la vida de la iglesia. Hechos básicamente nos narra todo el inicio de lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, pero nos muestra todo un diseño de cómo debe funcionar la iglesia, de cómo debe ser la iglesia y cuáles deben de ser las expectativas que nosotros tenemos de ellas. Una de las cosas que más me impresiona de la iglesia primitiva es ver una iglesia que se logró gobernar, se logró propagar, aun cuando las situaciones eran adversas. Aun cuando nosotros leemos que fueron los momentos de mayor persecución, los momentos más hostiles, los momentos donde la iglesia primitiva vivieron situaciones verdaderamente adversas. Ser un creyente era una condición inclusive que podía costar la vida. Sin embargo, cuando estudiamos Hechos, nos damos cuenta de una iglesia que aprendió a vivir en comunidad. Nos damos cuenta de una iglesia que entendió lo valioso que es amar a Dios y servir a las personas. Nos damos cuenta de una iglesia que aún en medio de la adversidad entendió el poder de una vida en comunidad, de una vida donde ellos se podían servir mutuamente, edificarse mutuamente. Si hay algo que nosotros tenemos que tomar una noche como hoy, es que ser iglesia es una oportunidad extraordinaria, porque es un ámbito donde nos podemos edificar, podemos crecer espiritualmente, mutuamente, apoyándonos los unos a los otros. Imitar esto debe ser un anhelo de nosotros como creyentes. La iglesia primitiva, desde el capítulo 2 de Hechos, nos comienza a mostrar cómo esta iglesia creció en 3 direcciones. Creció en esa multitud de nuevos convertidos. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Diga conmigo, 3,000. ¿Cuántas personas? 3,000 personas. Hechos 4 más adelante dice que cuando Pedro hizo su segundo discurso en el pórtico de Salomón, dice que muchos oyeron la palabra. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Si hay algo que caracterizó a la iglesia, fue el alto número de convertidos.
Fue una iglesia que se propagó por toda la región del Asia Menor. Fue una iglesia, me gusta mucho cuando Hechos 5:42, cuando habla del crecimiento de la iglesia, da una característica muy importante cuando dice: era la iglesia de todos los días en el templo y por las casas, y no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Creció en nuevos convertidos, creció desde los templos y desde las casas, pero como también leemos en Hechos capítulo 6, fue una iglesia que creció en el número de discípulos. Ahora, la palabra discípulo, si usted va a buscar su significado, usted va a encontrar que un discípulo es un aprendiz. Es un seguidor, es alguien que se adhiere a un maestro, que se conecta a una visión y la sigue. Cuando Hechos capítulo 6 lo leíamos, decía que la iglesia tuvo un ámbito de crecimiento en el aumento de los discípulos, es decir, en aquellas personas que adquirían un compromiso, una pasión, una visión por seguir, darle continuidad a lo que Jesús había comenzado, pero darle continuidad a lo que Dios quería hacer también a través de la iglesia. Ser un discípulo, yo le llamaría una noche como hoy un nivel más alto, un estándar superior. Porque lo que nos está planteando acá es que no solo nos podemos quedar o nos debemos de quedar en el ámbito de conocer al Señor, de entregarle nuestra vida, en el ámbito de la conversión, de nacer de nuevo. El ideal desde la Escritura, desde Hechos, inclusive Jesús, cuando habla a sus discípulos, marca una diferencia entre los que habían creído y entre los que se convirtieron en discípulos. ¿Cuál era esa gran diferencia? Era poder capturar, tomar, poder vivir por lo que verdaderamente Dios ama. Y hemos estado enseñando esta serie de servicio, pero yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué requerimos como esencia para convertirnos en hombres y mujeres que te agradamos desde una vida que te sirve a ti, pero también desde una vida que sirve a las personas? ¿Dónde está la diferencia? Y una de las primeras cosas era que necesitamos entender que usted y yo necesitamos convertirnos en discípulos de Cristo. La iglesia primitiva, lo que estaba viviendo desde Hechos 6, era un crecimiento que tenía que ver con una expansión, con el aumento de los discípulos, pero también era un crecimiento que tenía que ver con una nueva temporada. Era un crecimiento que anunciaba una nueva etapa, que anunciaba el establecimiento de la iglesia desde los milagros, desde el poder, desde la enseñanza, que iba a requerir que cada persona pudiera decir: yo quiero ser usada por Dios. Cuando hablamos de crecimiento, necesitamos entender que el crecimiento está vinculado a ese momento donde Dios nos está diciendo: viene algo mejor, quiero hacer algo mejor para tu vida, quiero llevarte al siguiente nivel. ¿Cuántos anhelan crecimiento? Pero el crecimiento va a requerir algunas condiciones, va a requerir algunos procesos. Lo que la iglesia primitiva estaba viviendo era un proceso de estiramiento donde cada persona en algún momento iba a ser incomodada, iba a ser afectada por algunos cambios, iba a ser formada en su carácter. Muchos de ellos iban a comenzar a vivir algunos procesos de vida para poder pasar a la siguiente etapa. Hechos 6 nos está hablando de dolores de crecimientos, pero también nos habla de algunas cosas que nosotros necesitamos entender, que tienen que ver con los retos, que tienen que ver con acciones como servidores de Dios, que necesitamos practicar para que
¿Cuántos aman Osana? ¿Cuántos aman esta casa? La salud de esta casa depende primeramente de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero depende del involucramiento de cada uno de nosotros como discípulos. Depende de que usted pueda conectarse desde su corazón con esta casa. Depende que podamos ver un servicio como hoy, no solamente como la reunión del jueves. No, esta es nuestra casa espiritual donde venimos a edificarnos, donde venimos a ser familia de la fe, donde venimos a creer por milagros, donde venimos a creer por lo que Dios va a hacer, donde venimos a buscar del Señor. Pero que el involucramiento de todo lo que pasa acá es un desafío que todos nosotros tenemos. Lo que estaba planteando Hechos 6 es: la iglesia está creciendo. Hay unos cambios que iban a llegar. Eso iba a requerir más esfuerzo, eso iba a requerir más trabajo. Está hablando de un proceso de crecimiento donde iban a haber más personas, pero eso iba a llevar a que las necesidades se multiplicaran. Entonces era un crecimiento que no lo tenemos que ver desde ámbitos que nos van a llevar al siguiente nivel, pero que nos desafían a nosotros, porque cada vez que la iglesia crece, oiga bien, hermano, cada vez que la iglesia crece es una oportunidad para ti. ¿Cuántos están aquí conmigo? Usted no puede ver el crecimiento aislado. Cuando se abrió recientemente Osana Miami, cuando hemos anunciado las nuevas cosas que hemos estado haciendo a lo largo de este año, usted y yo necesitamos tomar eso como algo que es parte de nuestra vida, porque somos una sola familia. Pero cuando la iglesia comienza a crecer, a propagarse, son desafíos que nos toman a nosotros, porque se convierten en oportunidades para nosotros. Y no debemos de quedarnos como espectadores, sino que lo que plantea Hechos capítulo 6 es que el crecimiento va a llevar a que algunas necesidades comiencen a surgir. Pero ahí es donde usted y yo entramos como discípulos y decimos: yo suplo esa necesidad, porque esta es nuestra casa. Cuando uno entiende eso, el servicio no se vuelve una obligación. Cuando uno comienza a entender eso, uno se comienza a dar cuenta que no tiene que ver en el lugar donde pueda servir, no tiene que ver con la persona que me esté guiando en el servicio, tiene que ver con una sola cosa: verdaderamente el servicio se hace por amor. Porque amamos a Dios y porque amamos esta casa. Pero dice el versículo 1 que cuando la iglesia creció, el número de discípulos crecía, hubo una murmuración. La razón de la murmuración era que las viudas de origen griego eran mal atendidas. El versículo 1 dice que hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. Ambos eran judíos. La diferencia era que los griegos eran judíos, pero que tenían una influencia mayor griega. Ellos no hablaban arameo, estaban más influenciados por las costumbres griegas, se consideraban judíos helenistas, eran más influenciados por las tradiciones griegas. Y cuando un judío hebreo lo miraba, la respuesta natural era rechazarlo. Los consideraban como no muy puros según la fe que ellos procesaban. Había un problema cultural, había un problema en las relaciones entre ellos. Pero el problema que más marca Hechos capítulo 6 es que hubo una murmuración porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución
diaria. Era el inicio de un conflicto. Esa palabra desatendida es interesante lo que significa en el griego, porque quiere decir eran ignoradas, descuidadas. Cuando alguien es desatendido, la percepción que puede tener esa persona al ser desatendida es: me están ignorando, me están descuidando, no me prestan atención. La palabra desatendido quiere decir: no estoy considerando algo lo suficiente. Cuando yo me desatiendo de algo, lo que está pasando internamente en mi corazón, en mi mente es: no lo estoy valorando lo suficiente, no lo estoy considerando lo suficiente, al punto que puedo llegar a ignorar, descuidar y, lo más peligroso, no responder y pasar por alto. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nosotros podemos desatender y pasar por alto? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias ante una necesidad real? Porque la necesidad de las viudas era una necesidad real. Las viudas en tiempos de Cristo eran personas desamparadas con serios problemas, producto de la cultura. Una vez que el esposo moría, muchas de ellas necesitaban la ayuda de otros. Pero aquí viene y comenzamos a entender un elemento nuevo. Un servidor no puede ser alguien que ignora las necesidades. Si queremos ser personas usadas por Dios, necesitamos prestar atención, no desde la necesidad, sino desde una postura que dice: pastor, yo quiero suplir esa necesidad. Yo puedo aportar para suplir esa necesidad. ¿Qué nos revela toda la dinámica de la iglesia primitiva? Era una iglesia muy enfocada. Uno encuentra desde Hechos capítulo 2, una iglesia generosa, compartían los bienes en común para bendecir a otros. Pero cuando llegamos a Hechos 6, miramos una condición donde parecía que estaban pasando por alto un problema. Y llegaron a la murmuración. Eso es algo muy peligroso, porque la murmuración es básicamente una queja interna. Cuando una necesidad no es suplida, o cuando nos sentimos no atendidos, o cuando nos sentimos de repente que no nos están prestando atención, algo que se puede generar en el corazón es un corazón que comienza a murmurar. Pero la murmuración básicamente es una queja interna. Comenzamos a generar en secreto un descontento interno. Una de las definiciones como un murmullo es como hablar secretamente, comenzar en nuestro corazón, hablar secretamente, no abiertamente, y comenzar a sentirnos desde una conversación interna, una queja que nos puede llevar a la amargura. Cada vez que nosotros nos sentimos desatendidos, cada vez que hay una necesidad que pareciera que no se suple, cada vez que caminamos por la iglesia, y escucha, hermano, esto: todos en algún momento, sea la iglesia, sea el trabajo, sea en la casa, ¿cuántos pudiéramos decir una noche como hoy: pastor, en algún momento hay algunas necesidades que no se han suplido y yo me he sentido ignorado? Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos pasaríamos por ahí? La segunda pregunta es: ¿cómo respondimos a ese evento, a esa situación? La iglesia estaba respondiendo por el lado equivocado, porque la murmuración, al ser una queja, primero nos terminamos quejando con las personas, pero nosotros vamos a ver en la Biblia que siempre la queja que viene de la murmuración termina siendo una queja contra Dios.
afecta nuestra vida de fe. Cuando comenzamos a murmurar es cuando verdaderamente nosotros no logramos ver la verdadera necesidad. Miramos la necesidad solamente desde una posición centrada en nosotros, pero no logramos ver la necesidad desde una forma donde nosotros la podemos hacer suplir. Cuando la murmuración comienza a estallar, esa queja interna muchas veces viene porque no tenemos un verdadero entendimiento de cuerpo. Y cuando no tenemos un verdadero entendimiento de cuerpo, la postura que se asienta en nosotros es una postura de demanda. Es muy peligrosa, porque la persona que comienza a murmurar en su interior corre un peligro, generar raíces de amargura que termina contaminando a otros, termina afectando a otros, termina creando una fisura. ¿Sabe qué es lo que pasa? La persona que constantemente camina en un ámbito de queja, en un ámbito de dolor, de amargura, se termina aislando. Y cuando nos aislamos, el distanciamiento es el área más vulnerable para que el enemigo nos ataque. Si algo tendría que decir una noche como hoy es esta: que nada te aísle del cuerpo. Que podamos construir relaciones estrechas, profundas. Y que cuando nos podamos mirar, Pablo hizo una comparación de la iglesia con el cuerpo. ¿Por qué era tan valiosa esa comparación? Porque Pablo lo que estaba diciendo es esto: ningún miembro del cuerpo, ninguno de nosotros podemos vivir aisladamente. Si mi brazo es separado del cuerpo, el final de mi brazo es que mi brazo muera. ¿Sabe qué sería extraordinario hoy? Que todos nosotros podamos reconocer que nos necesitamos unos a otros. Es más, dígale al que está a su lado: ¿sabes qué? Vuélvalo a ver. Dígale: te amo en el Señor, dígale. Y te necesito. Pregúntele si tiene una necesidad de cenar, no sé. Dígale: yo te invito, yo te la suplo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que se habla de comida, se levanta la murmuración. ¿Sabe? La murmuración es una característica de un grado de inmadurez espiritual. La murmuración puede terminar afectando nuestra unidad y el desempeño como iglesia. ¿Cómo superamos la murmuración? Primero necesitamos alinear nuestro corazón. Y la manera de alinear nuestro corazón es traer contentamiento a nuestra vida, independientemente de la circunstancia que yo tenga. Pablo dice en Filipenses capítulo 4:11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Cuántos han aprendido a contentarse? He aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cómo superamos la murmuración? Comenzamos a superarla desde el corazón. Alineamos esos sentimientos del corazón. Comenzamos a hablar con las personas correctas, con la actitud correcta, pero presentándonos como alguien que no solo vio el problema, no solo vio la necesidad, sino que nos presentamos diciendo: yo soy la respuesta. No nos defendemos. No tratemos de justificarnos.
Al contrario, nos convertimos en la respuesta. Y ahí es donde los discípulos le dan respuesta al problema. Preste atención, qué importante es que nosotros nos involucremos en suplir las áreas de necesidad de nuestra casa, de nuestra iglesia. Dice que cuando los discípulos vieron la murmuración, yo le decía a mi esposa, son impresionantes porque normalmente uno ante la murmuración le cae a palo. Si yo preguntara hoy, ¿a cuánto les gustan que murmuren de usted? A nadie le gusta que hablen de uno. A nadie le gusta que se quejen de uno. A nadie le gusta que alguien haga juicio de uno. Yo tendría que decir algo. La respuesta carnal ante la murmuración tal vez debió haber sido sacarlos de la iglesia, correrlos de la iglesia. Pero qué interesante que los discípulos dan una respuesta espiritual. ¿Y cuál es la respuesta espiritual? Necesitamos primero entender la raíz del problema y segundo entender que la crítica que podamos recibir necesitamos revisarla. ¿Cuántos de nosotros revisamos aquellas cosas que en algún momento se nos ha señalado? Se nos han hecho observaciones. Los discípulos convocaron, cuando habla de los 12, está hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud. ¿De quiénes? ¿Quiénes son los candidatos para hacer una respuesta esta noche? Los que son verdaderamente discípulos. ¿Quiénes son los candidatos para verdaderamente ser usados por Dios? Los que son, dice, convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, preste atención a lo que dijeron, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos no están poniendo en un lugar bajo el servir a las mesas. No era que predicar o enseñar está por encima de servir las mesas. No es un asunto de título, no es un asunto de categoría, es simplemente un elemento de la asignación. Cuando hablamos de servicio, a veces hay problema en el servicio, a veces competimos a la hora de servir, porque a veces evaluamos el servicio desde lo que puedo obtener, desde lo que representa, desde la posición, desde el título, desde el poder que obtengo. Y aquí los discípulos no están diciendo eso, no están poniendo por debajo el servir las mesas. Lo que están poniendo en perspectiva es lo importante de entender asignación. Para poder servir, yo necesito entender asignación. Yo necesito estar enfocado, amados hermanos, en una sola cosa, en lo que Dios quiere hacer con usted. Algunos van a predicar, otros serán intercesores, otros servirán las mesas. Para Dios no hay acepción de personas. Todos somos un cuerpo y todos contribuimos a lo que Dios quiere hacer. Pero lo que quiero que podamos resaltar es esto. Cuando los discípulos dicen no es justo, lo que están diciendo es, no es la mejor manera de actuar, no es correcto, no es adecuado. No podemos perder el enfoque. Cuando nosotros no nos conectamos con las necesidades que están viniendo a diario a la iglesia, eso puede llevar a que hayan algunos enfoques importantes que podamos perder. Necesitamos conocer lo que el Señor quiere hacer. Necesitamos tener un enfoque en la asignación que nos ha dado para no competir. Pablo, cuando uno mira las cartas de Pablo, 1 Corintios 9:16 dice Pablo, para mí un enfoque de vida, una necesidad impuesta era predicar el evangelio. Jesús en muchas ocasiones habló de la obra que el Padre le había encomendado, que era necesario, que cuando lo llegaron a buscar en la boda de Caná, Jesús responde, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
El servicio tiene que estar ligado al entendimiento de nuestra asignación. ¿Saben cuál era la respuesta al desafío de crecimiento de la iglesia? La invitación era esta: necesitamos aprender a llevar la carga juntos. Y el que está a su lado, tú y yo necesitamos llevar la carga juntos. ¿Estás listo? Necesitamos aprender a llevar la carga juntos. Aprender a llevar la carga no es un asunto de títulos, es un asunto de funciones delegadas. Las preguntas serían: ¿cuál es verdaderamente mi actitud ante la necesidad? ¿Me pongo en pos de suplirla o ignoro la necesidad que pueda estar fluyendo? Me gusta mucho cuando Pedro dice: no olviden de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno. Esa expresión cada uno es una palabra de Dios hablando de forma personal. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Pastor, ¿cómo puedo ser parte y cómo puedo llevar la carga junto a los demás? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cuántos quisieran terminar este año diciendo: pastor, quiero contribuir a la visión de Dios para la casa, a la visión de Dios para Nicaragua, a la visión de Dios? ¿Cuántos quisieran ser parte de lo que Dios quiere hacer? Hay un don en ti. Según el don que has recibido, cada uno. No habla de multitudes, es una palabra personal. Ahí no podemos verle ni al de derecha ni al de izquierda. Ahí solamente es la palabra de Dios diciéndonos a cada uno: hay un Dios, hay un don que deposité en ti. Solamente tienes que hacer una cosa: ministrarlo a otros. Ejercitarte en el don. Qué interesante que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sobre todas las cosas, no descuides el don. No apagues el don de Dios que está en ti. Hay una multiforme gracia de Dios en tu vida. Hay algo que Dios ha depositado para que lo puedas ministrar a otros, para bendecir tu casa. Usted sabe que usted es la persona más importante. A veces a uno le dicen: pastor, vaya a bendecir mi casa. Pero usted como papá, usted como mamá, usted como esposo, esposa, puede tomar a su esposo o esposa o a sus hijos. Y hay un don en ti que puede ser de beneficio, de servicio a toda tu familia. Ministralo a los otros. ¿Cómo respondemos ante la necesidad? ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? ¿Cuál era el verdadero problema en Hechos capítulo 6? El verdadero problema es que no hubieran personas que asumieran la responsabilidad. Cuando uno busca la palabra responsabilidad, es responder según tu habilidad. Alguien responsable, alguien que responde según la habilidad que se le ha dado. El verdadero desafío que tenemos una noche como hoy es poder responder a las necesidades que están saliendo. Los discípulos dicen: hay que buscar. Y una de las cosas que cuando uno piensa en la palabra buscar es visitar, inspeccionar, seleccionar. Esa palabra buscar es como un cazatalento que anda buscando a aquella persona, aquel jugador que pueda llenar las expectativas, que tenga el potencial para llenar las necesidades del equipo.
Los discípulos le dijeron a la multitud de discípulos: vamos a resolver el problema. ¿Sabe cómo se resuelve el problema de crecimiento? Con personas. ¿Sabe cómo podemos resolver los problemas ante las múltiples necesidades? Hay que buscar a personas y da características específicas que tengan un buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean llenos de sabiduría. Uno puede decir: ¿por qué es tan importante el testimonio, el lleno del Espíritu Santo, llenos de sabiduría? Para repartir comida. Uno pudiera decir: no, lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, lleno de sabiduría para ser un predicador, para ser un profeta, no, para ser ungido por Dios. Pero ¿por qué la Escritura nos habla de que aún para repartir la mesa no a cualquiera se le puede dar? Pudiera ser una labor sencilla desde los ojos naturales, pero ¿por qué Hechos capítulo 6 pone un estándar tan alto? Una de las cosas que uno ve acá es esto. Porque el repartir las mesas tiene que ver con personas. No podía estar una persona que no fuera llena del Espíritu Santo, porque para repartir las mesas se necesitaba esos frutos que habla el Espíritu: ser bueno, ser benigno, tener mansedumbre. Tenía que ser una persona intachable, de buen testimonio, porque el buen testimonio tiene que ver con la integridad. ¿Qué le parece que a las viudas que llegaran, si esta me caía bien, le daba 10 libras más de arroz, y si esta me caía mal, le daba 5 libras menos de arroz? Tenía que haber un grado de integridad, tenía que haber un grado de sabiduría. Nosotros podemos hacer desde las cosas desde la sabiduría de lo alto o desde la sabiduría terrenal. Santiago capítulo 3 versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cuántos son sabios acá? Dice: muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, póngase a pensar una persona contenciosa sirviendo a otros. Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que te va a permitir ser seleccionado y tomado para que Dios nos use, es primeramente pura, pacífica, amable. Hay algunas personas que dicen: pastor, ¿por qué Dios no me está usando aún? Porque tal vez hay un proceso de Dios en tu vida donde necesitamos comenzar a practicar esta sabiduría de lo alto, pura, pacífica, amable. Hay algunos de nosotros que necesitamos ser más amables, llenos de misericordia y de buenos frutos. Pastor, ¿por qué a mí no me toman en cuenta? Porque tal vez aún hay áreas en tu testimonio, en tu vida, en tu conducta que necesitan ser procesadas. Pastor, ¿por qué es importante entenderlo? Porque si una noche como hoy usted lo recibe en su corazón y deja que el Espíritu Santo lo forme, lo procese, lo moldee, los mejores tiempos de Dios para su vida están por delante.
Yo dije que los mejores tiempos de Dios para su vida están por delante. Pero necesitamos abrirnos a los procesos de Dios. El buen testimonio tiene que ver con lo que las personas responden de nosotros. Tiene que ver con la manera en que conducimos nuestra vida, con hechos comprobables. Pastor, ¿por qué está hablando de esto? Porque el servidor de Dios comienza adentro y después solo se manifiesta afuera. Comenzamos un proceso donde comenzamos a trabajar nuestra vida interior para que después Dios nos pueda tomar y le pueda parecer bien, como cuando tomaron a Pablo y a Bernabé, le pueda parecer bien al Espíritu Santo, pero a la multitud de discípulos también. Termino con esto. Uno de esos 7 diáconos que fueron levantados, la palabra diáconos es servidor. No le dé el enfoque de título, ay, soy diácono. No, servidor. Uno de esos 7 diáconos fue Esteban. Y es interesante que Esteban vio los cielos abiertos. Esteban, ahí mismo en Hechos 7, en Hechos 6 es reconocido. Esteban es reconocido como alguien lleno del Espíritu Santo, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban fue reconocido como uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva, pero fue uno de los hombres que poco antes de morir miró la gloria del Señor. Y con esto voy a concluir. Posiblemente Esteban comenzó sirviendo las mesas, pero hoy la Escritura nos habla de un hombre que vio los cielos abiertos y pudo ver a Dios y a Jesús a su diestra. Tal vez hoy usted diga, pastor, ¿por dónde comienzo? Comience tal vez sirviendo las mesas. Tal vez con algo práctico, sencillo. Pero no olvide por ningún momento que Dios lo puede llevar aún más a cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, porque son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén.